Nuestro siguiente invitado es un hombre que desde el periodismo y la defensa de determinados valores ha convertido la hostia en toda la boca en un modelo de negocio. Sí, el día que en Madrid sepan que esto es posible, los antidisturbios van a repartir con una hucha en la mano. Esperemos que no se enteren. Hizo historia en la música independiente de este país. ¿Tocaste en el FIB? Tocó en el FIB, o sea, eso es la bomba. De ahí decidió que quería también hacer historia con un blog personal. Aquello le llevó a dirigir un periódico y además se convirtió en esos señores que discuten a mediodía sobre política en la tele. Ahora nos presentará un nuevo proyecto que nace en Internet y que sobrevive a la crisis de la prensa. ¿Cómo se monta un proyecto como eldiario.es mientras grandes cabeceras tradicionales pasan por un momento de desaceleración, que decía Zapatero? ¿Es él más majo que Pedro J? ¿Tuitea tomando gin tonics como confesaba Pedro J el año pasado? ¿Por qué Rubalcaba no ha llamado a estas alturas a los Vengadores para que vengan a defendernos? Yo no sé si nos va a responder a todo, pero seguro que tiene muchísimas respuestas. La charla podéis comentarla con el hashtag periodismoeve. Periodismoeve. Al finalizar la charla tendremos un turno de preguntas. Si queréis dejar alguna pregunta a este hashtag, le agregáis una P al final. Periodismoevp. Periodismoevp. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, recibimos a don Ignacio Escolar. Buenas tardes. Yo es la segunda vez que vengo al EVE y tengo pruebas, además de la primera vez que estuve aquí. Esta foto es de Sevilla, del primer EVE de noviembre, 17, 18, 19 de noviembre del año 2006. En aquella época yo estaba trabajando en Almería. Mis amigos de Madrid se pensaban que podían quedar conmigo en Sevilla, porque cada vez que venían aquí me decían, oye, quedamos, que estoy por el sur. No sabían que estaba a 5 horas de distancia en coche. Y vine aquí acompañado de mi padre, Arsenio Escolar, que tendréis mañana la ocasión de verle por aquí también, para hablar de mis proyectos de entonces. En aquella época yo estaba haciendo un blog, sigo haciéndolo, se llama escolar.net, y estaba dirigiendo una redacción de internet, de papel, de prensa, de radio y de televisión en Almería, que se sigue llamando La Voz de Almería. La Voz de Almería es un periódico regional, es el líder allí. En aquella época tenía unos 90 periodistas en nómina, ahora son bastantes menos. Hacíamos con esa redacción de 90 periodistas un periódico, el líder de la provincia. Hacíamos también una radio, la cadena SER en Almería. Hacíamos una serie de periódicos gratuitos locales, una televisión, Localia. Y en aquella conferencia, en el EVE, en el 2006, yo conté una cifra que en aquella época me parecía tremenda. Escolar.net, mi blog, tenía entonces alrededor de 150.000, 200.000 usuarios únicos al mes, que era como 3 veces la audiencia medida en personas del grupo de La Voz de Almería. La Voz de Almería, el periódico, tiene en el EGM, o tenía entonces por lo menos, no sé cómo está ahora, unos 70.000 lectores, y mi blog tenía alrededor de 3 veces más. Pero mi blog era incapaz de pagar mi propia nómina, y La Voz de Almería no solo me daba de comer a mí, sino que lo hacía con 90 periodistas, con las familias de 90 periodistas más la gente de talleres, más un montón de kiosqueros, más la gente de distribución, más la gente de publicidad. No sé, 300 personas, 300 familias vivían de La Voz de Almería, con una audiencia que era una tercera parte de la que tenía en Internet. Esas cifras, que entonces eran una diferencia brutal, la proporción era tremenda, han cambiado, pero no porque la audiencia en Internet haya empezado a ser más rentable, lo ha sido, pero muy poquito a poco, sino porque en el mismo tiempo la prensa se ha hundido. En el año 2006 todos hablábamos de la crisis de la prensa, pero yo creo que nadie era consciente de hasta qué punto se iba a agravar la prensa y el país en general 6 años después. En ese momento vivimos, entre el 2006 y el 2007, el récord histórico de negocio de prensa impresa en España y prácticamente en todo el mundo. El año de mayor producción de papel en el planeta Tierra fue el año 2007, fue el año en el cual
más bosques se talaron en Normandía, en el norte de Europa, en Finlandia, en Escandinavia, para imprimir periódicos, y no solo periódicos, revistas, libros. Desde entonces no ha parado de caer y lo ha hecho a unos ritmos espeluznantes. Estos son los datos de Estados Unidos, pero en España son muy similares. Aproximadamente se ha hundido a niveles de los años 50, a niveles de los años 60 en Estados Unidos. En España no es comparable porque nuestra gráfica sería muy distinta porque estaría aplanada por todo el franquismo. Pero en Estados Unidos, que es un poco el lugar donde está más estudiado cómo ha evolucionado esta curva, la caída es de 60 años, un viaje en el tiempo de 60 años para atrás. Esto tiene el drama de que todo el trabajo que se destroza en Internet, en la prensa escrita, no se recupera en papel. Los que se piensan que Internet es la salvación del papel y que todo consiste simplemente en cambiar tu modelo de negocio, cambiar tu manera de hacer las cosas para dejar la prensa escrita, tu vieja manera de trabajar, e irte a Internet, se equivocan porque Internet es, para empezar, competencia infinita. Hay un ejemplo muy claro que es cómo ha evolucionado el negocio de los clasificados en Internet en Estados Unidos desde que existe Craigslist. Antes de Internet, cuando tú querías comprar o vender una casa, un coche, o querías alquilar algo, recurrías al papel, recurrías aquí al segunda mano, en Estados Unidos a la prensa local, regional, grande. Ese negocio movía alrededor de 2.000 millones de dólares al año entre todos los periódicos de Estados Unidos y ha sido sustituido por un negocio que ha destrozado todo ese modelo de negocio anterior, que son los clasificados online, pero ahí estamos hablando de una décima parte, de 250 millones de dólares, que es lo que están facturando empresas como Craigslist. Es decir, que Internet lo que provoca es que si tú tienes euros en la prensa analógica, cuando te vas a la digital te quedan céntimos. Aproximadamente la proporción mundial es que las cabeceras de papel, que tienen además división en Internet, tienen ahora más audiencia en Internet que en papel, pero el 85% de sus ingresos siguen viniendo del papel, que se está desplomando, y solo el 15% están llegando en la parte digital. Por poner un ejemplo, El País, que es el periódico líder en España, en el año 2007 estaba facturando por publicidad anualmente en el entorno de los 240 millones de euros en un año. Este año aproximadamente van a estar rondando entre los 60 y los 80 millones de euros de facturación publicitaria. Es una curva muy similar a la que os enseñaba antes en Estados Unidos, solo que aquí ha llegado un poco más tarde. En Estados Unidos empezaron en el 2004-2005, aquí, como en todo, empezamos 2 o 3 años después, pero lo hemos hecho a mayor velocidad que nadie. En España se nos han juntado 2 crisis, una estructural que teníamos pendiente, que es la revolución tecnológica, y una coyuntural, que es la que padece todo el mundo, que es el estallido de la burbuja inmobiliaria, la llegada de Internet, que de repente sean muy pocos las personas que compran periódicos impresos a pesar de estar informadas. Cuando yo era pequeño, mi padre se hacía 30, 40 kilómetros de coche para encontrar una gasolinera abierta y buscar un periódico que comprar en fin de semana o cuando estábamos de viaje, y ahora es incapaz, ni él, ni yo, ni casi nadie, de bajar hasta el portal porque tiene toda esa información disponible en Internet. Toda no, tiene mejor información disponible en Internet porque todos los periódicos están dando lo mismo en Internet que en papel, o casi lo mismo en Internet que en papel, y no hay ninguna necesidad, salvo que seas un fetichista de la letra impresa en el papel, no hay gran necesidad de irte hasta el kiosco. Las ventas en España se han hundido a una velocidad más o menos similar a la curva de los ingresos. Lo que pasa es que están camufladas. En España no sabemos muy bien cuánto han caído los periódicos en ventas reales, porque los periódicos en el año 2000, en el año 2005, se vendían, pues eso, vendías un periódico sin más, y ahora los periódicos se venden con un billete de 5 euros pegados al periódico. Cuando compras un periódico estás comprando una sartén, estás comprando un juego de ajedrez, estás comprando un croissant, un patinete, una colección de libros o de películas. Es decir, que lo que antes era un periódico que se vendía sin más por el simple atractivo de ser un periódico, ahora es un soporte que vende otros productos y que genera incluso un mercadeo en los kioscos. Hay lectores de prensa detectados, bueno, lectores es llamarles demasiado, compradores de prensa que llegan al kiosco y preguntan ¿y hoy qué lleva cada uno de ellos? Y que un día compran La Razón y otro día compran El País y otro día compran el ABC, dependiendo qué les regalen y cuál sea la oferta del día. Está detectado. Eso hace que esas ventas que ya han caído
del entorno del 20, del 30% desde los años gloriosos, en realidad la caída sea mayor. No sabemos cuánto se ha hundido la prensa, porque no podemos comparar la prensa de hoy, la que se vende hoy en los kioscos, con la prensa que se vendía en los kioscos en el año 2007. Sí sabemos que la mayoría de los grupos están pensando fórmulas del tipo salir solo los fines de semana, cerrar algunas ediciones, todos están despidiendo periodistas, todos tienen problemas para ajustar su cuenta de resultados. Y probablemente el periodismo es, junto con la construcción, el sector laboral español que más trabajo ha perdido en los últimos 4 o 5 años. Creo que está en el entorno del 40% desde que empezó la crisis, donde había 10 periodistas trabajando en el año 2006, cuando posábamos mi padre y yo con Ramón Salaverría en este mismo EVE en Sevilla, en noviembre de 2006, hoy hay 4, y los 4 que hay están cobrando entre un 30 y un 40% menos, si no es menos todavía. En esta situación parece que todo es negro para la prensa, pero yo creo que hay motivos para el optimismo. Hay motivos para pensar que no todo en el periodismo está perdido y que, desde luego, los periodistas, que no las empresas de comunicación, tenemos posibilidades de buscar nuestro propio futuro y encontrar modelos de negocio y empresas y trabajos que nos den de comer. Yo creo que son 4, ¿no? La fundamental es que la tecnología nos ha hecho libres. Montar un periódico en papel era un negocio complejísimo y carísimo. Para que os hagáis una idea, pensad que cuando un periódico cierra, cuando la redacción termina de trabajar a las 9, las 10, las 11 de la noche, esos 150, 80, 40, 200 periodistas en la redacción terminan su trabajo, empieza un segundo proceso industrial carísimo y complejísimo que es precioso de ver y que eres consciente cuando lo ves de lo carísimo que resulta, ¿no? Termina la redacción, los PDF se envían a las rotativas. Normalmente, para poder llegar a todos los puntos de venta en España a tiempo para que la gente pueda comprar el periódico, necesitas imprimir en torno a 6 o 7 rotativas en toda España, si no, no llegas. España es relativamente grande para las distancias de transporte necesarias desde la rotativa. Y en esas 6 o 7 rotativas llegan unos PDF, se ponen en marcha unos procesos químicos mecánicos para hacer las planchas de papel, perdón, antes eran de plata, ahora son fotolitos. Esas planchas se ponen en bobinas inmensas, se pone en marcha una máquina que tiene pinta de máquina de la era industrial, y lo es, que gasta toneladas de papel solo hasta que que tira directamente. Cada noche, cuando arranca la máquina, hay una serie de miles de ejemplares que se tiran a la basura, se llama el papelote. Esa máquina termina de ajustar los colores y entonces ya sí, los periódicos valen. Trabaja durante 1 hora, media hora, 2 horas, dependiendo de la tirada y el periódico. Cada vez trabajan menos esas máquinas. Y después de imprimirse los periódicos, se ponen en una red de reparto inmensa, capaz de distribuir con la velocidad de los donuts o con la velocidad de un producto perecedero esos periódicos en 30.000 puntos de venta en toda España. En realidad, en venta de periódicos, sitios donde se puede comprar un periódico en España hay unos 90.000. Pensad que las tiradas medias de ejemplares ahora mismo, los que más venden 200.000, con lo cual la complejidad de distribución es enorme, porque lo más probable es que en casi todos los puntos de venta, si llevas solo uno a todos ellos, o vendas todo o no vendas nada, o agotes, con lo cual si llega luego un nuevo lector no lo puede comprar, o no vendas nada y te tengas que comer la devolución, un papel que no vale para nada, porque los kiosqueros, la prensa es de los pocos negocios donde la devolución la asume el fabricante. Si tú no vendes un zapato te lo quedas, si no vendes un periódico, el periódico lo recompra otra vez el que te lo vendió. Eso hace que las cifras de lanzamiento de un periódico en papel sean pavorosamente grandes. Para que os hagáis una idea, en el primer año de Público, periódico del que yo fui director en el año 2007, un año después de aquella foto en el EVE, perdimos en el entorno de 35 o 40 millones de euros, teniendo en cuenta que la redacción, la gente que hacía el periódico, costaba unos 8 millones de euros y que aparte hubo ingresos. Es decir, que la parte industrial de colocar el periódico, el producto que la gente escribe y que tiene su tiempo en crear en los kioscos, es 5 veces, 6 veces más cara que lo que cuesta producir ese periódico desde el punto de vista intelectual, que lo que cuesta el proceso creativo y periodístico de ponerlo en marcha. Eso ha cambiado radicalmente. El coste de puesta en marcha del diario.es comparado con lo que fue Público es una fracción, es una dosis homeopática, es una fracción de lo que costó la campaña de lanzamiento.
ha llegado un punto en el cual la tecnología es tan barata y es tan accesible para los periodistas que poner en marcha un medio de comunicación ya no depende del capital, porque ya no necesitas tener detrás una industria pesada y una distribución industrial y unas rotativas y máquinas y furgonetas. Te vale con tener talento. Y a la larga, punto 3, el periodismo escrito va a ser solo uno. Estamos viviendo una crisis bastante acelerada y bastante similar a la que se vivió en otros sectores relacionados con la revolución digital. A mí me recuerda muchísimo estos años a lo que viví cuando era músico, cuando me dedicaba a la música en el año 98, 99, 2000, en los años de Napster, en los años en los que empezó Audio Galaxy, en los que empezó a desmoronarse todo el negocio de la música. Cuando yo trabajaba en la música, bueno, trabajaba es un decir, cuando yo hacía discos y grababa música, en España, en Warner, trabajaban aproximadamente 150 personas. Hoy están en un piso y son una docena. En aquel momento, los directivos de la música decían excusas del tipo, no, esto es algo coyuntural, lo arreglaremos, la gente prefiere el original a la copia, no hay comparación entre un MP3 y un disco y un CD, esto es culpa de los políticos que no nos ayudan lo bastante. En realidad, las excusas eran prácticamente idénticas y probablemente los resultados sean prácticamente idénticos. Nadie hubiese podido imaginar una crisis tan acelerada como la que vivió la industria musical. Nadie podía haberse imaginado hace 10 años, hace 15 años, que una empresa como Kodak podría llegar a quebrar. Y estamos viviendo una crisis acelerada en la prensa que va a provocar cosas nunca vistas en el mundo de los periódicos impresos. Probablemente, si los periódicos impresos, en vez de fabricar información y después de la información influencia y poder, fabricasen tornillos, hoy no habría tantos abiertos. No son la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, ahora mismo creo que todos, salvo el país, que todavía tiene unos pequeños beneficios, están en pérdidas y pérdidas pasmosas. El ABC creo que fueron 30 millones el año pasado, el anterior, este año ha sido un poquito menos por los recortes. Pérdidas enormes que a la larga van a llevar a que el periodismo escrito sea solo uno, Internet, y que no haya dos ligas como lo hay ahora. Ahora en Internet están los diarios digitales puros y están los diarios digitales que tienen detrás una redacción impresa que los respalda. Es un poco parecido a la liga de baloncesto, donde tienes equipos de baloncesto que juegan solo al baloncesto y equipos de baloncesto que tienen también un club de fútbol que pone dinero, porque es importante la marca, que pierde dinero en el baloncesto, porque le dijeron una vez en los 80 que algún día el baloncesto sería como en Estados Unidos y a lo mejor resultaba ser un gran negocio, y que pierden dinero con el baloncesto pensando que, bueno, que como lo ganan con el fútbol, o lo ganaban, ahora ya no gana dinero nadie, podrán algún día rentabilizar esa inversión. Los números de los periódicos digitales españoles, si los pones a competir con sus verdaderos costes, también son deficitarios. La gran mayoría de los diarios digitales no imputan todos los costes que tienen de cabecera, de redacción, de los redactores del papel que paga la edición impresa en Internet. Y en ese mundo al que vamos, el periodismo escrito va a ser solo uno y va a medir por igual, y vamos a ser por igual, los grandes diarios del papel y los nuevos diarios de Internet. Y el cuarto punto importante de esa oportunidad que se abre para los periodistas, que no para las empresas de comunicación, es que vivimos una nueva transición. Se ven cosas como que no sabemos si Mariano Rajoy va a pasar a la historia como el último presidente de España y el primero de Alemania, al paso que va la situación económica y la situación política con Cataluña. Pero no solo por eso, no solo porque esté en crisis el modelo de Estado. Yo creo que estos años, la crisis, desde 2008, no sé hasta qué año, ojalá que sea el 2016, como dice ahora el FMI, pero no soy tan optimista. Vamos a vivir una transformación de la sociedad española equivalente a lo que fueron el año 76, 77, 78, hasta el 81 de la sociedad española en la transición. Vamos a vivir una segunda transición que va a crear nuevos referentes culturales, nuevos referentes económicos, una nueva estructura social, un nuevo modelo de Estado, no sé si incluso una nueva república, hay quien dice que sí, pero desde luego una nueva situación que permite que cosas que entonces eran impensables, como que un periódico recién nacido que se llamaba El País en el año 76 fuese capaz de desbancar a los periódicos que entonces eran los más vendidos. Cuando nació El País, el periódico más vendido era El Ya. Ahora El Ya os sonará a vosotros como un portal de Internet. Después del Ya estaba el Informaciones, que también está cerrado. Pueblo, que también está cerrado. La transformación fue a una velocidad que hoy parece normal, pero que entonces fue realmente increíble. Y volviendo a la transición, muchos periodistas hemos hecho nuestro un viejo lema de la transición. Es un lema de un partido
el Partido Socialista Unificado de Cataluña, mis manos, mi capital. Lo importante es la tecnología, no el capital. Lo importante es tu talento, no el capital. Estamos en una nueva transición donde va a cambiar todo. Estamos en un momento en el cual va a cambiar la manera de informarse la sociedad, ya está pasando. Estamos en un momento donde casi todos los referentes de credibilidad de la sociedad española están en crisis los políticos, están en crisis los sindicatos, está en crisis la propia prensa. Si la gente creyese lo que aparece en las noticias, probablemente estaríamos pasmados todos, porque hemos leído auténticas barbaridades y grandes mentiras a 5 columnas en los titulares de portada de algunos periódicos. En ese entorno, iba a poner a lo mejor, otro referente habría sido poner a algún emprendedor, pero ¿qué le voy a hacer? Me gusta más lo de mis manos son mi capital. En este entorno, hace un año cerró Público, y de ese periódico, que no era precisamente un periódico que defendiese no sé, la libre empresa en su última aplicación y que fuese un referente de estudio en las escuelas de negocio, han salido decenas de proyectos que están demostrando, bueno, que se pueden hacer las cosas si hay talento y si hay ganas de hacer las cosas. Esto es Mongolia, me imagino que algunos lo conoceréis ya. Es una revista en papel, a pesar de la crisis del papel. De hecho, cree solo en el papel. Este es el primer número, España tiene una salida, Barajas. Está creada por el director de arte de Público, uno de los adjuntos al director de Público, Pere Rusiñol, Fernando Carballo y un par de amigos más, y mucha de la gente que escribía y que trabajaba en Público. Decidieron hacer una revista de humor que mezcla el humor con una sección muy dura, muy interesante e imprescindible de investigación, que publica noticias que nadie más publica. Realmente es así. Todos los meses, todos los números, hay al final del ejemplar 4 o 5 páginas, 6 páginas dedicadas a noticias que probablemente no podréis leer en otro sitio porque nadie o muy poca gente se atrevería a publicarlas. Creo que va por el 5º número ya, salió en primavera, y ya lleva, bueno, unas ventas de ejemplares en el entorno de los 20.000 mensuales, alrededor de 1.700, 1.800 suscriptores de pago, y vive exclusivamente de la venta. Empezaron a montar el proyecto casi como una cooperativa, montaron una pequeña empresa buscando algunos accionistas puntuales que ponían 1.800, 2.000 euros. Los trabajadores decidieron no cobrar durante 4 o 5 meses hasta ser capaces de poner en marcha toda la estructura del periódico, los colaboradores también, de la revista. Y este mes están empezando a pagar nóminas. Y les va bien. Probablemente sean capaces de poner el proyecto en marcha y se aprovechan también precisamente de que hay muchísimas rotativas, paradas, con muy poca actividad, porque los periódicos han bajado muchísimo las tiradas y muchos han cerrado. Pensad también que la mayor parte de los periódicos que gastaban tiempo en imprenta, en los gratuitos, y antes había 3, llegó a haber 4, ahora solo queda un solo gratuito. Con lo cual, el número de ejemplares que se imprimen en las rotativas, que están ya allí físicamente y que no se pueden vender fácilmente a otros países, es altísimo, y el tiempo de rotativa ha bajado a tarifas irrisorias. En los años del 2006-2007, imprimir estos 30.000, 40.000 ejemplares que imprimen cada mes para luego vender más o menos la mitad, habría sido 3, 4, 5 veces más caro de lo que es hoy. Hoy es muy barato. Y es muy barato, además, encontrar a gente que tenga ganas de apostar por un proyecto así. Y luego, curiosamente, en la situación en la que estamos, es imprescindible reírse un poco y es imprescindible también el periodismo de investigación. Les va bien. Esto es Libero, otra revista creada por los 1001 hijos que nos quedamos sin casa cuando cerró Público. Libero es una revista de deportes, de fútbol, escrita por gente que en realidad nunca ha hecho información de fútbol ni de deportes. Son 3 periodistas de la redacción de Público. Uno de ellos hacía información internacional, Óscar Abucasen. El otro hacía información de memoria histórica, Diego Barcala. A los 2 les encanta el fútbol y decidieron que iban a escribir una revista de fútbol para gente que no lee medios deportivos. Y les va también bien. Acaban de sacar su 2º ejemplar. Están empezando también a poder vivir más o menos de eso. Están consiguiendo también un importante número de suscriptores. Se vende en kioscos selectos y sobre todo por Internet, por venta directa. Aprovechan también la fuerza que tienes en Internet para poder poner en marcha con mucha facilidad una marca. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que hacen es escribir para nosotros un blog dentro del diario.es y gracias a eso consiguen audiencia, lectores del diario.es que acaban comprando su revista. Esto es Más Público, otro de los proyectos que salió del cierre de Público. Ahora se llaman La Marea o se van a llamar La Marea, todavía no han sacado su primer ejemplar. Es una cooperativa que durante unas semanas, meses, intentó
pujar por la cabecera de Público, no lo consiguió, pero consiguieron el dinero suficiente por medio de crowdfunding para poner en marcha la cooperativa y para poner en marcha un nuevo medio de comunicación. Han sacado 4 o 5 periódicos impresos, los han distribuido gratuitamente, son periódicos full color, 48 páginas, colaboran con ellos muchos de los antiguos, colaboramos, yo también colaboro con ellos, muchos de los antiguos periodistas, ilustradores, articulistas que estábamos en Público, y están preparando ya su lanzamiento como La Marea y saldrán, creo que en las próximas semanas. Y también están probando, por medio de la cooperativa, por medio de un régimen cooperativista, a lanzar adelante el proyecto. Esto es Materia. Materia es una web que está creada por la sección de ciencias de Público. En Público presumíamos, bueno, presumía, porque lo hacía yo, en el lanzamiento, que éramos el único periódico de todo el mundo que tenía más redactores en la sección de ciencias que en la sección de deportes. Durante unos meses, por lo menos, fue así. Durante unos años fue así. Cuando lanzamos Público, la sección de ciencias tenía 10 periodistas, la sección de deportes tenía 9. Esa sección de ciencia, que era, yo creo que excelente, la mejor, pero aparte de porque eran grandes periodistas, porque ningún otro periódico en España tenía tanta gente trabajando en ciencia. Mucha gente tiene un especialista en PP, otro especialista en PSOE, otro especialista en Izquierda Unida, otro en el Congreso. Muy pocos tienen un especialista en sanidad, en educación, en física, en botánica, en ecología. Nosotros teníamos esos especialistas trabajando en ciencia. Y todo ese equipo, dirigido por Patricia Fernández de Lis, que era la redactora jefa de la sección, han puesto en marcha una pequeña empresa y han puesto en marcha Materia, la dirección es Materia, que es una revista que además está apostando por las licencias Creative Commons para multiplicarse por Internet. Su modelo de negocio consiste en regalar su periodismo, en permitir que cualquiera use su información y gracias a eso ganar espacios que a la larga se convierten en espacios pagados para ellos. Muchos de los medios que empiezan cogiendo algunas de sus noticias les acaban contratando como una agencia de ciencia. Y están aprovechando que en los periódicos, con los recortes, cada vez quedan menos especialistas de casi nada, cada vez quedan más periodistas todoterrenos que saben de todo pero no saben de nada o que saben de muy poco, que son especialistas en el formateo de la información pero no en la búsqueda de la información. Y están funcionando bastante bien, han ganado ya, están ya ganando bastantes lectores y han conseguido además algunos espacios pagados en medios de comunicación, en la SER, por ejemplo, tienen una sección. Y todavía no ha salido. Va a salir dentro de unas semanas, Alternativas Económicas. Es una revista sobre economía que se hace en Francia, es una revista que se hace desde una cooperativa y es la única revista, o la gran revista de economía desde un punto de vista de izquierdas en toda Europa. En Francia consigue, creo que son 80.000, 90.000 ejemplares vendidos a cada número, son mensuales y hacen varios números monográficos después. Es una revista relativamente cara, casi 5 euros. Y en España van a hacer una revista, van a hacer la versión española, está también en este invento Pera Rusiñol, que era adjunto al director de Público, y lo hacen como una cooperativa. Ha buscado a varios socios para la cooperativa, yo voy a colaborar también con ellos, y es un proyecto que creo que va a empezar, calculan que va a empezar a principios del año que viene. En kiosco también, solo pensado para el papel. Y por supuesto está el diario.es, que somos un nuevo medio que acaba de nacer hace escasas semanas, el 18 de septiembre de este año. Llevamos haciendo una versión en pruebas desde hace 6 meses, 5 meses. Hicimos un blog, nos gastamos todo el dinero de lanzamiento, que era escaso. En vez de en campañas publicitarias y en anuncios, nos lo gastamos en pagar a colaboradores y a periodistas para poner en marcha un blog, Zona Crítica, con el que ir anunciando o enseñando a algunos de los articulistas y a algunos de los periodistas que íbamos a trabajar aquí. El diario.es tiene una redacción muy pequeña, muy modesta, somos una docena de periodistas que trabajamos allí. Todos son periodistas con contratos más o menos dignos, indefinidos. Todos son periodistas, o la mayoría de ellos son periodistas que también participan en el accionariado del periódico. El periódico está editado por una empresa, pero esa empresa está formada en su mayor parte por la propia redacción y por personas como José San Clemente o como Juan Checa, que han trabajado desde el lado de la administración en empresas de comunicación, en prensa. No tenemos detrás ningún crédito, ninguna subvención, ningún banco, ningún gobierno, ninguna oposición, ningún partido. No tenemos detrás más que el dinero que hemos ahorrado unos cuantos periodistas y el talento. Nuestras manos son nuestro capital. Queremos ser un medio independiente, honesto y sostenible. De las tres, el independiente os lo dirán todos, ¿no? Pero de verdad aquí
Lo vamos a ser porque yo creo que el problema fundamental que han tenido, que hemos tenido, porque no me considero fuera del mundo de los medios, no nací ayer, los medios de comunicación durante estos años anteriores a la crisis, no ha sido tanto el depender de los anunciantes, como se dice muchas veces, sino depender de los bancos en la deuda. El problema de los medios de comunicación no es que los anunciantes te puedan amenazar con quitarte tu publicidad. Bueno, eso puede pasar, ha pasado siempre. Pero cuando dependes de 100 anunciantes o de 50 anunciantes porque eres un medio solvente, no dependes de ninguno y si uno se enfada, pues vendrá otro después. El negocio de la prensa es un negocio en equilibrio difícil porque consiste en ser creíble. Para ser creíble tienes que ser independiente. Si lo eres tendrás anunciantes y ese anunciante querrá influir en ti, desde luego. Pero si tú eres creíble e independiente, si ese anunciante no lo consigue, vendrá otro después que se resigne a que no lo va a conseguir. El problema de la independencia de la prensa en España ha sido la deuda. Los grandes grupos de comunicación en España, lamentablemente, en los años buenos, como casi todas las empresas de España, donde el que compraba con su dinero era un tonto, han comprado a crédito, han crecido a crédito y ahora los créditos se tienen que devolver y estamos en un momento en el cual la crisis no permite renovar los créditos con facilidad y muchos de los créditos se están convirtiendo en capital, capital que se sienta en el Consejo de Administración y que está en la propiedad de las empresas. Ahora mismo, si intentas conocer cuál es la propiedad de los principales grupos de comunicación y tiras de las muñecas rusas hasta el final, te encuentras siempre lo mismo, bancos. Los mismos bancos a los que estamos rescatando con muchísimo dinero, los mismos bancos a los que el lector demanda que cómo es posible que esté pasando esto sin que desde la prensa se sea más crítico con lo que sucede. Hace poco salió un informe del Tribunal de la Competencia sobre las ayudas públicas en España y el 99,5% de todas las ayudas públicas que se gastaron en España en el año 2010 contra la crisis, el 99,5% fueron ayudas a la banca. 86.000 millones de euros, aproximadamente 8 puntos largos del PIB español. Es decir, una 12ª parte de todo lo que se produce en España, de todo lo que se produjo en España, de todo lo que se hizo, todos los servicios, todas las inversiones, toda la rentabilidad, todo del año 2010 acabó desde el presupuesto público hasta la banca. Para ser honestos y para ser independientes necesitamos algo que es ser sostenibles. Hemos medido mucho cómo vamos a hacer nuestro modelo de negocio porque creemos que, y ese es el punto 1 de nuestro decálogo de 5, para ser periodistas hay que dedicarse a eso. El periodismo no puede ser un voluntariado porque es un oficio y no un hobby. Yo sé que aquí casi todos sois bloggers, que muchos de vosotros creéis que el trabajo de un blog puede ser equivalente al trabajo de un periodista, y en verdad que lo es. Hay muchos blogs, muchísimos, que hacen informaciones, opiniones, análisis de excelente calidad, muy superiores a los que ahora, sobre todo ahora, se publican en la prensa. Pero yo también creo que para ser periodista tienes que entrenar. Un amigo mío, Guillermo Culel, que era el director de Clarín.com y ahora es el responsable en Internet del Mercurio de Chile, él es argentino, dice siempre que los periodistas somos atletas de élite. Todo el mundo puede correr 100 metros, pero no todo el mundo puede correr 100 metros en menos de 10 segundos. Para correr 100 metros en menos de 10 segundos necesitas un talento natural, necesitas entrenar muchísimo, necesitas una dieta muy específica, necesitas dedicarte a eso. No hay nadie que corra 100 metros en menos de 10 segundos entrenando los fines de semana o trabajando durante la mañana en una oficina o en un mercado. Necesitas estar dedicado a eso. Los periodistas somos algo parecido. Todos vosotros, sobre todo ahora que existen máquinas para cazar noticias al alcance de la mano, están en vuestros móviles, podéis capturar una noticia haciendo así, podéis cazar una noticia si os pasa por delante, pero para perseguirla y para cazar una noticia todos los días y al día siguiente también, hace falta estar entrenado y saber dedicarte a ello. No creo que hay un discurso sobre la necesidad de la prensa para la democracia y sobre la salud de la democracia ligada a la salud de la prensa, que en parte encierra una trampa. La trampa es que para la prensa, para la democracia son necesaria la prensa libre. La trampa es que para la prensa libre sean necesarias grandes empresas de comunicación. Hace falta periodistas, pero no grandes empresas de comunicación. Y muchos blogs, muchos medios de comunicación alternativos consiguen también, han roto también el monopolio del control de la opinión pública, del control del poder, de la información. Hemos pasado de un mundo donde para comer caliente tenías que ir a un restaurante, que eran los periódicos, a un mundo donde cualquiera puede tener un microondas en casa y mucha gente prefiere comer en casa que comer en los restaurantes. Pero eso no significa que algunas de las funciones fundamentales de la prensa, sobre todo ese lado delicado en el cual puedes acabar en un tribunal demandado por un político corrupto, cosas que pasan, es para ello necesario que existan periodistas profesionales que tengan garantizado pues, esos mínimos como comer caliente 3 veces al día, poder dormir bajo techo, tener una ducha, un piso
y eso requiere un sueldo. Nosotros en eldiario.es pagamos a todo el mundo y pagamos relativamente poco comparado con lo que se pagaba en el año 2006 cuando éramos ricos, pero desde luego más de lo que paga muchos medios de comunicación que viven del voluntariado. Respeto que alguien quiera publicar gratis en un medio en Internet, igual que mucha gente, yo mismo escribo gratis o lo he hecho durante muchos años en mi blog o en Twitter, pero para que sea un periodismo capaz de cambiar las cosas y capaz de denunciar las cosas hace falta que sea gente que se dedique solo a eso. Hay un discurso peligrosísimo sobre el voluntariado, no solo en la prensa, también hay quien dice no, los políticos tendrían que ser voluntarios, que se dediquen a otra cosa y que luego después vayan al Parlamento en sus ratos libres. Y eso a lo que te lleva es que ese periodismo voluntario o ese político voluntario acaba siendo un político que cobra de otro lado y no de su trabajo. Normalmente si es un político voluntario cobrará pues, de algún lobby, de una farmacéutica, de una gran empresa, de una multinacional, de un banco. Yo prefiero que cobre de los ciudadanos. Sé que es impopular. Con el periodismo pasa lo mismo. Nosotros creemos que un periódico es una relación de confianza entre los lectores y una redacción. Al final acaba siendo exclusivamente eso. Una de las razones por las cuales la prensa en papel, en los años en los que era el medio fundamental de la información, en los años dorados de la prensa en papel en España, era rentable y tan atractiva, es porque era creíble, porque la gente se creía lo que aparecía en esas páginas. Esa confianza es dificilísima de construir, se tarda mucho tiempo, se rompe con mucha facilidad y requiere algo que nosotros estamos aplicando desde el principio, que es transparencia. Nosotros hemos contado desde el minuto 1 quiénes somos, quién está detrás de nosotros. Hemos puesto en marcha algunos procesos de control interno, como poner una defensora de la comunidad, Olga Rodríguez, que se ocupa de vigilar que se cumplan los códigos deontológicos de la profesión en nuestras noticias. Y hemos explicado en cada momento a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, quiénes están detrás del capital, qué intereses tenemos, si es que los tenemos, que son muy pocos, y por qué estamos aquí. El por qué estamos aquí es sencillo. Somos un grupo de periodistas que hemos decidido que queremos ser libres también. Hemos decidido que la única manera de ser libres es ser dueños de la empresa en la que trabajamos. Cuando cerró Público, hace unos meses, yo tuve varias ofertas para trabajar en otros grandes medios de comunicación y decidí que no era una buena idea, a pesar de que probablemente tendría mejor cara, menos canas y dormiría algo mejor de lo que estoy durmiendo ahora, porque creía que la única manera a medio o largo plazo de dedicarme a mi oficio era ser dueño de la redacción en la que trabajaba. El periodismo se ha abaratado tanto en el coste de puesta en marcha en la tecnología que empieza a ser como el que monta una panadería. Somos panaderos que hacemos pan, igual que otro artesano más. Somos unos artesanos que podemos controlar nuestro propio taller y tener nuestra relación de confianza con nuestros lectores. Una información en mal estado es más peligrosa para tu salud que un yogur caducado. Una de las cosas que vamos a poner en marcha en breve es una ficha de control de calidad de la información, una ficha técnica de la información. Después de algunas informaciones especialmente sensibles, de investigación, de información delicada, económica o política, vamos a poner una caja con una ficha técnica para explicar a los lectores de dónde ha salido esa información. Vamos a contarles con cuántas fuentes hemos hablado, si alguna no quería hablar, si alguna de ellas se ha negado a responder, si ha habido alguna de las personas interpeladas que han dado esa información en rueda de prensa con preguntas o sin preguntas. Si lo han hecho, como ha pasado ya, ese corte de audio que hemos escuchado en realidad es una grabación que han mandado por correo electrónico a los medios, pero la ministra o el ministro no se ha puesto ni al teléfono ni ante los micrófonos. Todo eso se lo queremos contar al lector porque queremos educar al lector con nosotros y con otros medios sobre qué consume con la información. No puede ser que un filete, cuando vayas a comprar un filete en un supermercado, sepas perfectamente de dónde era la vaca y qué edad tenía, y cuando compras una información en un kiosco no sepas absolutamente nada de las condiciones casi hasta sanitarias en las que se ha elaborado esa información. Y 5, no somos un periódico enciclopédico. ¿A qué me refiero? Los periódicos son lo que son, los periódicos impresos son lo que son, tienen deporte, sociedad, política, economía, las farmacias de guardia, la cartelera, por una razón, por la distribución. Por eso que os he contado antes de las máquinas, las rotativas, los puntos de venta, los kioscos. La distribución provoca que sea más barato llevar un único paquete que 7 paquetes pequeñitos. Por eso compráis el atún de latas de 3 en 3 y no de 1 en 1. Por eso cuando compráis un kiosco, vais al kiosco y compráis un periódico, no les decís, deme usted la página de la cartelera, tenga usted 3 céntimos. Compras un paquete que tiene un montón de información que no necesitas y una poca que necesitas. Compras el pack.
Es más barato para los editores, para los impresores, para los kioscos venderte un pack que venderte un periódico. Pero la necesidad de que un periódico te cuente absolutamente todo, hasta lo que no te interesa, en Internet cambia bastante. En el diario.es aspiramos a contar toda la actualidad que merece ser contada. Es el lema del New York Times, las noticias que merecen ser impresas. Pero lo que no creemos es que merezca la pena contarla mal. No tenemos una sección de deportes porque somos una redacción pequeña que no podemos aspirar a dar todas las secciones mal, sino que queremos dar unas pocas bien. No tenemos sección de internacional porque el mundo es enorme y no tenemos un corresponsal en cada país del que queremos hablar, pero sí que tenemos algunas píldoras, algunos rincones donde vamos a tener información de internacional que nadie más te cuenta, que nadie más no vas a poder leer en más sitios. No hay internacional, pero sí tenemos a Jordi Pérez Colomé en Obama World, sí tenemos a Íñigo Sáez Ugarte, sí tenemos a Carlos Elordi haciendo una revista de prensa de lo que pasa en el mundo. Tenemos pequeños rincones de información que no vas a poder encontrar en otro sitio. Y con esa información que no vas a poder encontrar en otro sitio, de política y de economía, que es los primeros dos áreas que hemos puesto en marcha, vamos a ir completando un periódico en su totalidad, que más adelante tendrá cultura y más adelante tendrá deportes, pero que en el arranque no lo tendrá, porque solo queremos abrir las guerras en las que vayamos a poder ganar, no las que vayamos a jugar a empatar o a perder. No podemos ser infalibles, pero podemos ser honestos. El lema de mi blog es: en aquel momento parecía una buena idea, aparte de porque es una frase que me gusta mucho, de los 7 magníficos, porque creo que un blog se caracteriza por eso, por el momento. Estás poniendo una fecha a cada uno de tus artículos, una fecha y una hora. En aquel momento puede ser una buena idea, dentro de 2 días, 3 días no, porque has cambiado de opinión o porque te has dado cuenta de que te has equivocado. La gente tolera que un periódico se equivoque, lo hacemos todos los días. Lo que no tolera, y hace bien en no tolerarlo, es que no rectifique. Y luego el último punto es: solo no puedes, con amigos sí. Para los que sois mayores, aquí pocos, os acordaréis que era uno de los lemas de la bola de cristal. Nosotros, el diario.es es un grupo de periodistas que está en Madrid, pero que no se va a quedar solo en Madrid ni va a contar España exclusivamente desde Madrid. Vamos a poner en marcha, ya estamos en ello, ediciones en Cataluña, en Galicia, en Asturias, en Valencia, en Andalucía, en Castilla y León, en Euskadi. Y lo vamos a hacer con otros grupos de periodistas que, como nosotros, creen que sus manos son su capital y creen que pueden poner un medio en marcha con su talento, porque lo más importante es eso, su talento. Hemos montado una especie de federación de empresas donde tenemos socios que son libres y asociados en Cataluña, en Andalucía, en Galicia. El primero en salir ha sido Galicia, el siguiente va a ser Cataluña, que lo arrancamos la próxima semana, y que nos permite poner en marcha una redacción distribuida en distintas ciudades bastante potente, en un momento además en el que la prensa de papel está recogiendo velas en las ciudades que no son Madrid y abandonando sus ediciones. Nosotros vamos a poner en marcha ediciones en esas ciudades que nos permite crecer muy rápidamente y siendo al mismo tiempo sostenibles, porque cada socio se hace cargo de su estructura, de sus nóminas, de sus colaboradores, y de esa manera podemos poner en marcha un montón de una redacción bastante grande, de una forma similar a lo que sería una cooperativa de empresas, más que una empresa al uso. 2 datos para terminar, porque quiero dejar algo de tiempo para las preguntas. Hace 5 años ya, 2007, lanzamos Público, y las audiencias del Público.es en el primer mes, que fue octubre, Público salió el 28 de septiembre, el primer mes completo fue octubre, fueron 536.000 usuarios. Nos habíamos gastado 3 millones de euros en la campaña publicitaria, 3 millones largos, creo que fueron incluso un poquito más, y solo la fiesta de presentación estuvo en cerca de medio millón más. Fue en el Telefónica Arena, en el Arena donde ayer hubo el trágico accidente de estas chicas en el festival. En el diario.es hemos conseguido en el primer mes 780.000 usuarios únicos, según la misma medición, que es Nielsen NetView, con una campaña de lanzamiento que ha sido de 0 euros. Esto ha sido posible por muchas razones, ¿no? Pero la fundamental es por la tecnología. Tenemos un aliado, que son las redes sociales, donde ya somos uno de los medios más fuertes. Estamos esto se ve pequeñito, somos entre nuestros seguidores de Facebook y Twitter, estamos ya entre los 10 medios con más seguidores en España. A pesar de que llevamos semanas de vida, somos los que más rápido crecemos también ahí. Y eso nos permite que, sin necesidad de gastar un dineral en televisión y en radio y en mamparas y
y en expositores y en autobuses y en un montón de sitios que invertimos publicidad cuando publico, hemos llegado a una audiencia incluso mayor. Esto al final es posible en parte porque arrastramos, los periodistas que estamos en el diario.es, arrastramos una trayectoria y una serie de lectores que nos siguen, porque dialogamos con ellos cada día en las redes sociales, porque hablamos con ellos. Y con esto termino porque quiero hablar con vosotros también y que me preguntéis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ahí. Bueno, muy interesante lo que nos ha contado Nacho. Ahora llega el momento de que vosotros, que habéis estado comentando todo el rato las palabras de Nacho, pues hagáis vuestras preguntas. Tenemos preguntas en la sala. Además, recuerdo, por aquí delante hay uno, recuerdo que con el hashtag periodismoevp las podéis ir haciendo a través de Twitter. Por aquí teníamos una pregunta. Sí, buenas. Yo quería saber si puedes hacer un poco más de hincapié en eso que has estado hablando antes sobre vuestra redacción de Público.es, en la que todos tenéis un buen contrato, unos sueldos asequibles. El diario.es, en Público.es. Eso, perdón, en diario.es. Y me gustaría saber cómo de verdad hacéis que eso funcione sin que tenga que ocurrir lo que últimamente escuchamos y leemos mucho de estos EREs que no terminan de gustarnos y que afectan a muchos de nuestros compañeros y amigos. Pues mira, para empezar tenemos sueldos dignos, pero son sueldos bajos, empezando por el mío y por el resto del equipo directivo, que es también muy cortito en número. Y porque también tenemos otras vías de ingreso. Lo he contado poco, tenemos dos vías de ingreso. Una de ellas es la publicidad, y la publicidad, cuando consigues estos datos de audiencia, funciona. Funciona despacito y, desde luego, no funciona al nivel que funciona en papel. Si tuviese en papel 780.000 lectores, desde luego, tendría una redacción 10 veces más grande. Pero funciona y es capaz de pagar las nóminas. Y también porque hemos conseguido que haya gente que se involucre y pague por la información sin que eso obligue a cerrar la información. Tenemos unos socios, los llamamos, una especie de suscriptores, que pagan 5 euros al mes. En realidad pagan algo más porque pagan 6 meses o un año por adelantado, pagan 30 euros o 60 euros por 6 meses o por un año del diario.es. Y a cambio de ese dinero consiguen, primero, que su comentario aparece en un espacio destacado, en la participación tienen una relevancia mayor. Segundo, todas las tardes les adelantamos varios de los artículos y reportajes y entrevistas que van al día siguiente, lo leen antes. No cerramos información solo para ellos porque nos cuesta lo mismo dárselo a los socios que dárselo a los demás. Me parece además que sería muy incoherente con nuestra línea editorial que solamente la gente que pueda pagar lea la noticia, porque hay mucha gente que hoy lamentablemente no puede pagar nada. Pero ese modo de hacer las cosas para los socios nos ha permitido tener en solo un mes de vida, ya vamos por 1.700 largo, 1.700 y pico, la última vez que miré, socios de pago. Eso parece poco dinero, pero es dinero. Es dinero que va entrando todos los meses y que, junto con el dinero que va entrando en la publicidad, probablemente sea suficiente. Nosotros todavía somos muy jóvenes, llevamos apenas un mes, para poder medir de verdad cómo de bien, mal o regular nos está yendo. Todavía las cifras no tenemos el trayecto suficiente como para saberlo. Pero para el año que viene yo sé que de todos los escenarios posibles, el malo, el muy malo, el regular, el bueno y el excelente, el malo y el muy malo ya no están. Porque hemos conseguido, por los anunciantes que están ya aprovechando nuestra audiencia para vender sus marcas y sus productos, y con los socios que nos ayudan a completar esos ingresos, hemos conseguido más o menos que nuestras cifras vayan empatando. Nosotros, además, no hemos querido poner en marcha un medio a la antigua usanza. Esto, cuando lo hacíamos en el viejo mundo antes de la crisis, funcionaba más o menos así. Tú dices, no, 5 años hasta ser rentables. El primer año voy a perder tantos millones, el segundo tantos millones más, el tercero tanto y al cuarto empataré. Y entonces con crédito y con tal consigo empatar los números sabiendo que voy a largo plazo. Nosotros no lo hemos hecho así. Nosotros hemos dicho que vamos a empezar con un sueldo muy bajo, con una redacción pequeñita, con un equipo de colaboradores contenido, con unos sueldos dignos pero pequeños, para, a medida que vayamos creciendo, invertir todo lo que llegue de más en crear un mejor producto. Y iremos creciendo con ello. Por eso ahora no tenemos ni deportes, ni internacional, ni cultura, pero lo tendremos a la vuelta de la esquina a medida que vayamos creciendo. Hola, buenas.
Primero, enhorabuena por el proyecto nuevo, por el diario. Y yo te quería hacer una pregunta. Lo que me ha gustado mucho lo que has dicho antes, de que uno de los problemas que ha habido con el tema de la crisis es que detrás de cada proyecto estaban los bancos, está el crédito. Yo pienso, o te quería preguntar, si en este nuevo modelo de comunicación en el que estamos entrando desde hace unos años, tenemos una dependencia también quizás de los proveedores de Internet, ¿no? Que quizás a su vez tienen detrás, no sé, pero quería tu opinión sobre eso. Yo creo que no hay dependencia. O sea, el miedo que pueda existir a una red no neutral puede afectar a servicios de consumo de banda masivos. No sé, piensa en sexo virtual dentro de 10 años, pero desde luego no a la información. No, por mucho que se discrimine desde empresas de telecomunicaciones la entrada a un medio a otro, salvo que te dediques a hacer algo con un ancho de banda masivo, un servicio de videoclub online, por ejemplo, no te va a afectar. Y luego, la dependencia con ellos es... ¿En qué sentido? Porque es verdad que los lectores tienen que pasar por esos proveedores de Internet para verte a ti, pero es un precio que va así, que va a seguir bajando, que cada vez va a ser más accesible y que va a ser tan universal como el agua caliente. De hecho, vamos camino de... Ya hay más lectores en prensa online que en prensa en papel. Y hay una barrera de entrada mucho más amplia, mucho más dura en el kiosco, que es más caro, que en Internet. Bien, vamos a apelar al Twitter. Dice Auxibarea que ¿qué opinas del auge del periodismo ciudadano y cómo los medios tradicionales lo están utilizando o se están aprovechando? Pues mira, hace un rato Juan Luis Sánchez, que está por aquí, tuiteaba 3 medios que habían usado el periodismo ciudadano para ilustrar sus portadas o sus páginas con las fotos de la fiesta que hubo el otro día. Lo podéis seguir en su Twitter, que es Juan Luis Sánchez. Y lo he retuiteado, además, está en el mío. Que fueron el otro día a la fiesta en la que murieron 3 chicas. Hubo un medio que directamente puso fuente Twitter, como si Twitter fuese el F, o Getty, o una agencia de noticias, como cuando ponen fuente YouTube. Hubo otra persona que puso el nombre del usuario, y hubo un tercer medio, que mañana os lo explicará su director, que fue Arsenio Escolar, 20 minutos fue, que puso el nombre de la persona, el Twitter de la persona, y su URL, y su usuario. Eso es la manera de hacerlo bien. Yo creo que los medios no pueden considerar el periodismo ciudadano como algo sin nombre y sin cara, porque la gente que hace eso tiene también derecho a su reconocimiento de autoría. Hay medios que lo hacen mejor, hay medios que lo hacen peor. Yo creo que esa es la clave. Bueno, pues demos un fuerte aplauso a Nacho Escolar, que nos ha abierto un poquito una luz ahí al final del túnel. Muchas gracias, Nacho.